En el corazón de la provincia de Cádiz, Conil de la Frontera dormía como cualquier otra noche de finales de septiembre. Era 1989 y el verano, aunque reciente, ya se desvanecía en la memoria de sus habitantes. Los últimos turistas habían partido. La playa de los Bateles se encontraba desierta y el murmullo del mar se confundía con un canto lejano de algún grillo despistado. Pero aquella noche del 29 de septiembre no sería una más. 5 jóvenes conileños marcaría el inicio de una historia que jamás olvidarían, ni olvidaríamos. Desde mediados de septiembre, algunos vecinos de Conil habían comenzado a observar unas extrañas luces sobre la costa, siempre a partir de las 8 o 9 de la noche. Eran luces silenciosas, flotando o desplazándose en el cielo sin rumbo aparente, demasiado lentas para ser aviones, demasiado brillantes para tratarse de linternas o bengalas. La expectación crecía y con ella los rumores. Aquella noche en concreto, 5 jóvenes, Isabel Sánchez, Lázaro Sánchez, Pedro Sánchez, Loli Bermúdez y Pedro González, decidieron acudir juntos a los Bateles, no tanto para ver ovnis, sino para satisfacer la curiosidad y disfrutar del espectáculo que otros ya habían descrito. A las 9 menos cuarto, una figura en forma de media luna apareció en el cielo. Dentro se podían ver luces rojas parpadeantes. Esa media luna se desplazaba en completo silencio hacia el pueblo. Poco después, una nueva luz surgió sobre sus cabezas e hizo una serie de fogonazos, a los que respondió otra luz ubicada sobre el puerto. Los muchachos, atentos, observaban el fenómeno con prismáticos de 7x50 aumentos. Y entonces ocurrió lo imposible. A unos 50 metros del agua, 2 figuras emergieron de la orilla. Seres altos, más de 2 metros, ataviados con túnicas blancas que les cubrían hasta los pies. No tenían rostro y sus cabezas también eran blancas, sin pelo, lisas e inhumanas. Caminaban con movimientos torpes, pues los brazos pegados al cuerpo le hacían avanzar torpemente hacia los jóvenes. El pánico estalló. Los 5 jóvenes huyeron, pero la distancia entre ellos y los seres nunca fue mucha. Detuviéndose, a 20 metros o 30, los seres también se detuvieron. Luego giraron, dándoles la espalda, como si observaran la luz roja suspendida sobre el puerto. Una luz pequeña, como una pelota de tenis, blanca y azulada, cayó del cielo en ese momento. Parecía una estrella fugaz. Cayó justo encima de los 2 seres y desapareció. Lo que siguió rozó la alucinación. Los seres se sentaron en la arena y, con movimientos meticulosos, comenzaron a excavar un pequeño montículo en forma de herradura. Después, se dejaron caer de espaldas, siempre tiesos como palos, como recordaría Pedro González. De pronto, apareció una esferita azul que los seres comenzaron a pasarse de uno al otro. El intercambio duró apenas unos segundos. Pero entonces el otro Pedro, Pedro Sánchez, que aún observaba con los prismáticos, gritó y salió corriendo. Pedro González corrió tras él y lo alcanzó. Lo que Pedro Sánchez había visto le heló la sangre. Un tercer ser, de unos 3 metros de altura, con un cuerpo enfundado en un mono negro y una cabeza monstruosa, blanca,
en forma de pera invertida, estaba al lado de los anteriores seres. Ahora eran 3. Este nuevo ser tenía grandes ojos oscuros y era un ser completamente distinto. Sin embargo, cuando los 2 amigos llamados Pedro regresaron al grupo, ese tercer ser ya había desaparecido y los 2 seres de blanco ya no eran tales. Eran ahora un hombre y una mujer. Eran humanos, o al menos eso aparentaban. El hombre, alto, vestía vaqueros y una camisa. La mujer, con una blusa y una falda larga, tenía el pelo oscuro. Sin emitir palabra, ambos caminaron hacia el pueblo y se perdieron entre las calles. Pero el misterio no había terminado. Desde el mar llegó lo que parecía una nube. Sobre el agua flotaba, o más bien se deslizaba, el tercer ser, alto, rígido, deslizándose en una cuarta del suelo. Su cabeza blanca destacaba en la oscuridad. Sin embargo, se quedó quieto, observándolos. Luego comenzó a alejarse hacia poniente, sin pisar la arena. 2 de los jóvenes, sin saber por qué, comenzaron a perseguirlo. El resto les gritó desesperados. Cuando todos se detuvieron, también lo hizo el ser. Se giró y los miró. Estaríamos a 50 o 60 metros, dijeron después, cuando giró hacia nosotros. Los ojos eran como 2 huevos negros y la cabeza, enorme, parecía una pera al revés. El espanto nos obligó a huir. Las luces del cielo se apagaron. La criatura se desvaneció en la oscuridad a las 9:30. Así acabó el encuentro de la noche. Los días siguientes fueron un torbellino para los 5 jóvenes. La noticia llegó a los medios y lo insólito fue que se publicaron sus nombres y apellidos, algo poco habitual en estos casos. Hubo quienes, como el periodista J.J. Benítez, investigaron profundamente el suceso y lo recogieron en su libro La Quinta Columna. Otros, más escépticos, propusieron explicaciones más terrenales. Operarios británicos instalando un cable submarino de telefonía, por ejemplo. Según el GEIFO, que significa Grupo Español de Investigación del Fenómeno OVNI, desde el 10 de junio hasta el 2 de octubre, los buques British Enterprise II y CS Monarch trabajaban en la costa andaluza. Pero ni Benítez ni otros expertos como José Antonio Caravaca o el difunto Andrés Gómez Serrano dieron crédito a esta explicación, tumbándola con hechos. Las fechas coincidían, sí, pero nada más. Mientras Geifo argumentaba que, mientras el buque cablero se desplazaba sobre el agua, los seres eran en realidad unos buzos que, antes de sumergirse y hacerse su aparición en la playa, iban a bordo de una embarcación Zodiac, provocando una niebla, entre comillas, que identificamos como el agua desplazada por la velocidad. Investigando más a fondo y entrevistando a los implicados, J.J. Benítez tumbó esta aclaración oficial. Si el GEIFO aseguraba que el buque cablero se hallaba ese 29 de septiembre de 1989 frente a las costas de Conil, la cuestión era muy simple. ¿Cuál era su posición exacta? ¿Cabía la posibilidad de que los jóvenes se hubieran equivocado? El capitán J.A.B. Sinkins, en nombre de la compañía propietaria del barco, proporcionó la siguiente y rotunda información. El 29 de septiembre de 1989, la posición aproximada del Monarch era de unas 30 millas de la costa. Además, decía, nosotros no utilizamos hombres rana. Conviene recordar que la línea del horizonte, con la mejor visibilidad, se pierde a partir de las 8 millas. Para J.J. Benítez, quedaba claro, pues, que la investigación del GEIFO, amén de tendenciosa, era todo menos científica. Además, el relato era demasiado detallado, demasiado vívido.
y, sobre todo, coherente entre los 5 testigos. Sin embargo, yo personalmente siempre he tenido la sensación de que las autoridades siempre han querido ocultar los hechos reales, por lo que 10 años después, el GEIFO modificó algunas afirmaciones que figuraban por escrito en el informe del año 89. Ahora, en 1999, el buque ya no estaba frente a las costas de Conil, sino próximo al horizonte. En otras palabras, según el GEIFO, había pasado de 30 millas a ahora entre 6 y 8 millas de la playa, o lo que es lo mismo, a más de 10 kilómetros. Pero, dejando a un lado esta investigación oficial entre comillas, los testimonios seguían siendo contundentes. Isabel Sánchez, una de las testigos, plasmó lo vivido en un cuadro años después. La escena estaba allí, congelada. Los seres altos, la esfera de luz, el mar iluminado, el pueblo de fondo y los 5 jóvenes de espaldas al espectador mirando lo imposible. Y lo más inquietante, lo que Isabel pintó fue confirmado por otro testigo, un hombre que aseguró haber visto exactamente lo mismo en la playa de La Caleta, en Cádiz, esa misma noche. 30 años después, Pedro González rememora en una entrevista con Milenio 3 lo siguiente. Se sientan y empiezan a intercambiarse una esfera blanca de mano a mano. El otro Pedro tenía prismáticos y vio a un tercer ser que tenía más envergadura, como de unos 3 metros, y la cabeza bastante más grande y blanca. Es una persona que es muy nerviosa y salió corriendo. Lo intenté frenar para preguntarle qué había visto. Y me dijo que un ser de 3 metros con la cabeza muy grande y vestido de negro. El detalle de las huellas también quedó en la memoria de los testigos, marcas en la arena de casi medio metro de largo. Cuando los seres se vieron observados, Pedro recuerda lo siguiente. Hicieron una especie de montículos para ocultarse. Luego volvieron a aparecer como un matrimonio alemán. Días después, los jóvenes investigaron la identidad de la pareja y descubrieron algo aún más perturbador. Esas identidades sí existían. Eran turistas alemanes, registrados en un hotel del pueblo, pero nunca habían estado en España. El caso tomó un giro nuevo cuando un agente de la Guardia Civil, Jesús Borrego, se entrevistó con los testigos y aseguró haber visto a los mismos seres en la playa días después. Unos seres de más de 2 metros, con una frente muy grande y una melena larga, afirmó. El fenómeno ovni en Cádiz no es una rareza. Desde Rota hasta La Línea, pasando por Barbate o Algeciras, los testimonios de luces, objetos y presencias extrañas forman parte del folclore no contado de la provincia. Pero el caso de Conil destaca por la contundencia de los testimonios, la claridad de los hechos y, sobre todo, por la transformación final de los seres en humanos. ¿Era acaso una farsa? ¿Una broma elaborada? ¿Una alucinación colectiva quizás? ¿O una señal, como muchos creen, de que ellos ya están entre nosotros? Tal vez nunca se sepa ya, pero lo cierto es que aquella noche en Conil ocurrió algo. Algo que dejó marca. Algo que, más allá de ovnis o alienígenas, transformó para siempre la percepción de 5 jóvenes que solo buscaban luces en el cielo y encontraron una grieta en la realidad.